Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena Rivera. Trabajo para el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. Soy docente de asignatura impartiendo las materias de Comunicación Humana 1, 2 y Filosofía y Pensamiento Complejo. En esta ocasión les voy a impartir una materia desde casa que es la de Comunicación Humana 2. Esto porque es un trabajo que nuestro director general de COBAES, el maestro Sergio Mario Arredondo Salas, nos invita a sumarnos a través de la estrategia COBAES Estudia en Casa para continuar con el desarrollo de nuestro programa académico. Bienvenidos, jóvenes, iniciamos. El día de ahora les voy a explicar, ¿de acuerdo? La lectura 2 del diálogo que se llama El diálogo en diversos contextos. Ya es la última lectura del momento 3 de nuestra guía didáctica de comunicación humana 2 y vamos a ver el diálogo en diversos contextos. ¿En cuáles contextos? En el familiar, en el escolar y en el social. ¿De acuerdo? Bien, vamos a proyectarles. Ok, ahí lo pueden ver. Iniciamos con nuestra clase. Como lo ven ahí, lectura 2, el diálogo en diversos contextos. Bien. El diálogo en el contexto familiar. Bien, ¿por qué lo ponemos al inicio? Porque es el principal. La familia es la principal unión social y la principal célula social de todos nosotros en conjunto. Entonces podemos decir de esta manera que la unión en los ámbitos de nuestra vida forman parte del contexto familiar. No existe una regla ni un contexto jerárquico donde alguien sea mejor que el otro, porque cada uno en la familia compartimos y desempeñamos diferentes roles. Y partiendo de la conciencia que diseñamos diferentes roles, es que no debe de existir alguien mejor o alguien peor, solamente somos personas con diferentes roles que compartimos la sangre y la unión familiar incluso de tenernos a todos juntos. Bien, en el contexto familiar, yo propongo, chequé en el libro y me pareció muy apropiado ver lo de mejorar la comunicación. ¿Cómo vamos a mejorar nuestra comunicación con nuestra familia? Bien, teniendo interés en mejorar esa comunicación, voluntad por cambiar por una comunicación más eficaz, más efectiva y la disponibilidad de reestructurar nuestra comunicación para estar mejor con aquella persona o personas que queremos, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, he escuchado mucho que dicen los papás, y esta pregunta se la hacen todos los papás, creo, no me van a dejar mentir, la mayoría lo hacen, dicen, ¿cómo puedo mejorar mi comunicación con mi hijo? ¿Ok? Bien, aquí hay algunos consejos que les damos de acuerdo al libro de acuerdo a la guía didáctica de comunicación humana e iniciamos con el primero. Dice, empiece el diálogo desde la infancia. No por nada es el primero y el primordial. ¿Por qué? Porque el diálogo asertivo y el diálogo efectivo y de que tengas un buen diálogo con tus hijos va a depender que desde la infancia tú hayas establecido un diálogo asertivo y adecuado con ellos desde la infancia, pero no hablan. Recuerden que existe también el lenguaje paraverbal, el lenguaje no verbal, y a través de ellos nosotros podemos precisamente ayudar a este niño a establecer un diálogo efectivo con él desde la infancia. Y de ahí se desprende todo lo demás. Recuerden también que no es necesario verbalizar todo. No necesitamos verbalizar mucho. A veces nuestras acciones y nuestra convivencia y nuestro ejemplo son más importantes en el resultado que tenemos de la comunicación con nuestro contexto familiar. También escuchemos más de lo que hablamos. Y con eso les comento precisamente de la capacidad de escuchar. Quienes sabe escuchar más, atiende y sabe entender precisamente lo que es el silencio. Sí, el silencio es importante, aunque no lo crean, porque el silencio nos permite comprender mejor aquello que la otra persona dice, hablar de un poco más pausado.
ser más asertivos, ser más empáticos, porque imagínense un diálogo donde una persona habla, la otra habla, la otra habla, la otra habla, y no se hacen, no se forman esos silencios donde son necesarios para saber escuchar. Y también a la par de tener la capacidad de saber escuchar, generamos empatía, ¿de acuerdo? Otro, otro punto muy importante es la capacidad de escuchar. Y los hijos también enseñan. Eso necesito que lo tengamos muy en cuenta porque los hijos a veces son los que nos dan los mejores ejemplos y gracias a ellos aprendemos más. A lo mejor no directamente con algún consejo que nos dan, pero sí a través de una prueba que pasamos con ellos. ¿De acuerdo? Otro punto también que les quiero dejar claro y que me lo han dicho en muchas ocasiones es que por más que he hablado con esta persona, no cambia. Y es que por más que he hablado con mi hijo, por más que he hablado con mi hija, por más que he hablado y por más que les he dicho y por más que les he comentado y me he cansado de decírselos, no cambia o no quiere entender. Les tengo que dejar en claro algo. Un discurso no cambia a una persona. Un diálogo no cambia a una persona. Hay algo más detrás. Los seres humanos tenemos estructuras mentales complejas, de comportamientos complejos, de interacción compleja, parte social. Tenemos una parte social, una parte humana, una parte experimental, tenemos una parte espiritual, somos materia, estamos integrados de todas las esferas de las ciencias del saber, ¿de acuerdo? Entonces, no pretendamos cambiar a una persona con su solo discurso. Diálogo más convivencia al final. Un diálogo efectivo más una adecuada convivencia nos permite tener contextos familiares mejores, contextos familiares más sanos, contextos familiares más educados, contextos familiares más unidos y teniendo más coaserción, ¿de acuerdo? Y recuerden que una familia unida es igual a una comunicación con diálogo en donde se saben respetar cada uno sus roles. Y como un tip que les puedo dar es, transmite y educa más la convivencia que el solo diálogo. Educa más y transmite más cuando convives que cuando solo dices. Y en la no coincidencia se fundamenta el diálogo. ¿Por qué? Porque cuando tú no coincides con alguien, pero aún así eres capaz de entablar una relación de interacción del uno al otro, quiere decir que tus diálogos van siendo más fortalecidos. Y bueno, en familia se favorecen ¿qué actitudes? En casa se favorecen las actitudes de tolerancia, asertividad, razonamiento, en la capacidad de admitir errores y también la capacidad de tolerar ciertas frustraciones que nos pasen en la vida. ¿Sale? Ahora tenemos el contexto escolar. Este es muy diferente al familiar. ¿Por qué? Porque la comunicación que se ejerce es de tipo colectiva, ¿de acuerdo? Normalmente las clases son en presenciales, estamos con grupos, entonces por eso es colectiva. Tiene un objetivo que es el aprendizaje. El lenguaje que se utiliza en los diálogos de contexto escolar es para hacer construcción de aprendizajes o transmisión de aprendizajes. Y el contexto escolar en el diálogo lo va a determinar el docente. Tiene un fin específico y abarca procesos de enseñanza-aprendizaje y de construcción cognitiva o mental. Dentro de la comunicación en el aula se dan 4 fenómenos muy importantes, que es el evento comunicacional, que es alguna actividad que hacemos en grupo o que trabajamos de forma colaborativa con nuestros alumnos. Un debate puede ser, ¿de acuerdo? Algo que ocupe equipos. Luego tenemos los formatos de comunicación, que es donde nosotros de forma individual normalmente le pedimos al alumno que haga alguna actividad, ya sea un ensayo, algún mapa o algún gráfico, algún dibujo o alguna otra estrategia de enseñanza-aprendizaje, y a través de ahí nos comunican. Tiempo compartido son aquellas vivencias, nosotros en pedagogía les llamamos diseños instruccionales, donde al alumno lo llevamos a un proceso más metacognitivo y reflexivo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos las fichas Constrúyete, que son para las habilidades socioemocionales y reforzarlas. Y tenemos la praxis dialógica, que es precisamente aquella buena práctica del diálogo en el contexto del aula. Es decir, el alumno
no solamente es un receptor, también interactúa, construye, el maestro orienta, verbaliza, interactúa y entre todos construyen su conocimiento. Ya no nada más nos centramos en procesos conductistas, ahorita ya entramos también con procesos cognitivos y de sociales y constructivos, que son socioconstructivistas al final. Tenemos el diálogo social. Aristóteles nos decía que el ser humano es un animal político y social desde nacimiento y que la convivencia se determina por la sociedad, por la forma en cómo conviven las sociedades o la vida de las personas. Y a través de esto se logra algo muy importante, que son los acuerdos. A través del diálogo se logra un acuerdo y la unidad de diferentes sectores. Y ahorita les puedo explicar por qué. Por ejemplo, diferentes escuelas nos estamos haciendo diferentes métodos para que a ustedes les llegue la información y les podamos transmitir información, ustedes puedan construir su conocimiento y lo hacemos a través de un diálogo social. Por ejemplo, diferentes secretarías están unidas. Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Desarrollo Económico. Diferentes secretarías están unidas para atender precisamente lo que es COVID, a pesar de que somos de diferentes áreas. Entonces ahí es donde se forma la unicidad de diferentes sectores. Bien, tenemos dos definiciones de diálogo social. Tenemos que para Muñoz, 2013, hace referencia a una modalidad de participación y convivencia de los diferentes sectores de la sociedad donde comparten espacios para consultar e informar. Tenemos el diálogo social como también acuerdo que hace la Organización Internacional del Trabajo, donde son las relaciones de comunicación, de consulta y de negociación entre gobiernos, empleados y sindicatos sobre intereses de cuestiones comunes. Y al finalizar, les comento que el diálogo es un poderoso medio capaz de trascender las profundidades e inevitables diferencias individuales que existen entre los seres humanos en sus diferentes contextos y relaciones. Es la mejor herramienta para la paz y para atender todas las cuestiones de llegar a un acuerdo de forma cordial y de forma adecuada y de forma pasiva. Espero les haya gustado este video y estamos en contacto. Hasta luego.